Costa Rica, y don Eduardo Bravo, director de combustibles del MINAE. Y bueno, la situación parece ser clara, y don Eduardo, tal vez empecemos por usted. Ustedes desde el MINAE tienen, o se puede respaldar esta información que se brinda. ¿Tienen esa certeza también de que es así la situación? Bueno, en realidad nosotros nos dimos cuenta de este informe el día de ayer, que me llegó, digamos, vía correo el comunicado del estudio que hizo Consumidores. En realidad, pues, uno pudiera, de alguna forma, cuestionar, digamos, qué tan confiable es la representatividad del estudio, porque en realidad fueron solo 60 cilindros. Sin embargo, no vamos a entrar en ese detalle. Nosotros sabemos, es una realidad a todas luces, que el Parque Nacional de Cilindros se encuentra en mal estado, no únicamente los que son de aluminio, los que son de hierro también. Nosotros, más o menos, en los datos que manejamos, y digo más o menos, ¿verdad?, porque no hay certeza aún. En algún momento Arecep le pidió a las gaseras el año anterior que nos entregaran, bueno, que le entregaran a ellos y luego a nosotros también un inventario general de cilindros, y en algunos casos no, esa información no fue entregada como se debía. Por alrededor de 800,000 cilindros es lo que estimamos nosotros que anda en el mercado. Sabemos que de ese lote de cilindros una buena cantidad posiblemente no esté como se debe, no cumple con la normativa técnica que se establece en el país, que básicamente está referida a reglamentos técnicos centroamericanos y a normativa nacional que rige la materia. Los cilindros presentan, la mayoría de los casos, deformación, corrosión, golpes, en algunos casos es la válvula, digamos, el principal problema, como el accidente recién de Alajuela. Eso no, en realidad no fue el cilindro, fue la válvula. Y desde el gobierno, pues eso nos tiene bastante preocupados, porque sustituir ese parque de cilindros no puede ser de forma inmediata, no es tan sencillo como sacar todos los cilindros y sacar nuevos de una sola vez. Los cilindros tienen un costo importante, ¿verdad? Estamos hablando que un cilindro de gas cuesta alrededor de $25, y más la válvula, $12. Pensar eso por, póngale, 500,000, 400,000, son muchos millones de dólares. Y esto hay que hacerlo en forma paulatina, en forma escalonada. Pero se tiene ya esa planificación de cómo realizarlo. Vamos a ver. Esto no es un problema sencillo, esto es un problema heredado desde mucho tiempo atrás. Nosotros tenemos actualmente en el país 3 gaseras: Gas Nacional Z, Tomsa, y una nueva que es una fusión, digamos, de lo que era anteriormente Petrogas o el gas. El predominante es Z en cilindros, más o menos puede andar en un 60%, el otro 40% se lo reparten estas otras dos gaseras. En el mercado a granel es diferente, ahí Z es un poco más, tiene un peso relativo superior. Nosotros hemos hecho procesos de fiscalización donde hemos encontrado lo que señala el estudio de Consumidores, y efectivamente hemos comprobado que muchos de esos cilindros se encuentran en mal estado. En ese momento ordenamos que se separen, que se destruyan. De igual forma, Arecep, que es la llamada sobre todo a verificar la calidad y la cantidad del producto, hace procesos de inspección y separa una gran cantidad de cilindros cuando encuentra que están en mal estado. Don Eduardo, pero siguen habiendo inconsistencias. No se han sacado del mercado todos los cilindros, pues, que están con desperfección. Vamos a ver. Yo pienso que aquí hay que buscar una solución. Estamos buscando la solución más adecuada. Es decir, por arte de magia, no podemos sacarlos a todos los cilindros de una sola vez. Incluso hay cilindros, no los de aluminio, aclaro, ¿verdad?, que algunos cilindros pueden sufrir, sobre todo los de hierro, pueden tener algunas imperfecciones que se pueden mejorar, se pueden reparar, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, no todos. De hecho, que se permite. Para eso hay una norma técnica nacional de recalificación de cilindros que se aprobó el año pasado, y entonces a partir de ahí puede aumentarse su vida útil, para lo cual hay que hacer una serie de pruebas. Pero vamos a ver, si tenemos 800,000, partamos de que el dato es real, 800,000 cilindros, de esos digamos que la mitad presente problemas. Ok, ¿cómo hacemos? ¿Sacamos todos de una sola vez? Entonces generamos un desabastecimiento. Nosotros venimos de una crisis de gas bastante fuerte, donde cuando usted empezó sus problemas de propiedad de la empresa, por la discusión que había entre los dueños, se generó desabastecimiento en muchos lugares de ese país, y además a la fecha hay lugares que todavía no les está llegando el gas, sobre todo en lugares alejados. Entonces, por un lado tenemos la calidad de los cilindros que tenemos que mejorar,
tenemos que ir sacando cilindros. Desde el gobierno hemos generado directrices. Una directriz muy importante fue que a final de mes nos presentaron un plan de inversión de cilindros. El plan de inversión ya fue presentado por las 3 gaseras, lo estamos revisando. Hay algunas cosas que no compartimos del todo. En esta misma semana los estamos notificando para que nos aclaren. Le puedo resumir que Z nos presentó un plan de inversión de 40.000 cilindros para el siguiente año, Tomsa de 20.000 digamos lo que es ahora Petrogas, se le había exigido que 4.500 de inversión inicial para que comenzara nuevamente su operación y 1.500 por mes hasta final de año. Obviamente eso no suma 500.000, ni no suma 800.000, mucho menos, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo de una forma escalonada, porque si lo hacemos, sacaríamos todo. Es más, ¿y cómo lo hacemos, verdad? O sea, el gobierno no tiene los recursos suficientes como para andar omnipresente en todas las plantas a todas horas. Entonces aquí hemos generado directrices para que darle a entender al gasero, y él lo sabe en su título habilitante, que tiene que cumplir con una serie de normativa técnica. Incluso ARECEP nos colabora en ese sentido. Incluso la próxima semana hay una reunión con ARECEP para cerrar, digamos, filas y hacer procesos de fiscalización conjunta un poco más agresivos, para tratar de que efectivamente, si el cilindro está en mal estado, que no se envase. Y esas directrices nosotros las hemos dado. Perfecto. Don Eric, bueno, hay varios puntos acá, ¿verdad?, de lo que dice don Eduardo. Ustedes, ¿cuál podría ser esa solución? Finalmente el usuario, el consumidor es quien puede verse afectado de una u otra manera también. Se habla inclusive hasta de la posibilidad de un desabastecimiento en caso de tratar de retirar cada uno de los cilindros, como lo dice don Eduardo. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? Sí, efectivamente, nosotros le hicimos el día de antier un planteamiento por escrito al señor ministro, donde le hicimos entrega formal del estudio, porque debo decirles que llevamos más de un mes detrás del ministro y no hay forma siquiera que nos respondan. Le hemos solicitado también a don Eduardo cita, pero no hemos obtenido siquiera respuesta a esta solicitud que hemos hecho para presentar de previo el estudio. Bueno, lo hicimos remitido el día de antier, y en donde le decimos al señor ministro, bueno, vaya sacándolos del mercado, pero se necesita una decisión política de irlos sacando del mercado. Porque incluso nosotros nos centramos en el tema del aluminio. Hay un tema muy interesante que es el manejo de este tipo de cilindros. Al ser de aluminio son menos pesados que los de hierro. Cuando usted tiene que cargar 25 libras, tal vez de la pulpería a su casa, la gente prefiere los que son más livianos o menos pesados. Por eso es que nos centramos en este tipo de cilindros, en donde encontramos situaciones tan complicadas como, por ejemplo, el hecho de que a cilindros evidentemente viejos le soldan cuellos que dicen que fueron fabricados en el 2013. Donde encontramos, por ejemplo, que todos los cilindros en la base deben tener agujeros que permitan la salida del gas en caso de que haya perforaciones en la base de ese cilindro. Bueno, el 100% de los cilindros que estudiamos, ninguno tenía esa salida para el gas. En el caso de la base, nos encontramos de que tenemos problemas con el tamaño de los cilindros, porque o bien nos están envasando menos gas del que se dice, o bien se está sometiendo el cilindro a tensiones que pueden provocar una fuga en los hogares. Y así una serie de hallazgos que se hicieron en este estudio que nos permiten claramente identificar el hecho de que estos cilindros no deberían estar en el mercado. Don Eric Ulate, presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, ¿qué es más importante? ¿El desabastecimiento que se pueda dar en el país si se sacan estos cilindros, o el resguardo de la vida de las personas? No, mire, aquí no podemos hacer una valoración de qué es más importante, porque sería hasta irresponsable de alguna manera hacerlo. Concuerdo totalmente con don Eduardo en que hay que lograr de alguna manera un equilibrio entre el hecho de que estos cilindros tienen que salir del mercado sin hacer peligrar el acceso del consumidor al servicio público. En este sentido, también es importante reconocer que la labor que ha venido realizando don Eduardo y ha venido realizando el MINAE durante la presente administración, pues ha sido de alguna manera responsable, ha sido definitivamente poner en la mira un problema que durante pasadas administraciones no se habían dado. Desgraciadamente, incluso durante la administración anterior se habló muchísimo de este tema,
pero en el marco de una disputa personal entre el ministro de aquel momento y un señor diputado, sin que se lograran tomar acciones concretas siquiera para poder minimizar el riesgo a los consumidores. Lo cierto del caso es que este es un aporte que realizamos a la comunidad nacional con el fin de llamar la atención sobre los problemas que estamos atravesando con este tipo de cilindros. No, Eduardo. Sí, hay algo importantísimo. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Tal vez ahí es cuestión de coordinar las agendas para poder conversar sobre el tema, ¿verdad?, con consumidores. Nosotros hemos desde el Ministerio de Ambiente y Energía girado unas instrucciones muy específicas a las gaseras. Aquí traigo copia de ellas y ustedes la pueden llevar. El 30 de junio se le giró una instrucción a las gaseras de presentar un informe de todos los cilindros que se van desechando. Se les pidió un primer informe el 31 de julio, un segundo informe el 31 de agosto y posteriormente a eso cada 2 meses hasta cumplir un año. Es decir, estamos pidiendo alrededor de 8 informes de destrucción de cilindros. Ya nos presentaron los primeros. Además, les pedimos el plan de inversión de cilindros para sustituir todo lo que está en mal estado. Además, que cada vez que se reporte un lote de cilindros nuevo tiene que ser verificado por nosotros. Además, se les recuerda que no pueden envasar cilindros en mal estado, que tienen que hacer una verificación técnica. Para eso, nosotros tenemos que hacer procesos de fiscalización para comprobar que eso se está cumpliendo. Ya los hemos hecho. En algunos casos hemos visto que sí se ha cumplido, pero en otros casos no. Y cuando hemos encontrado incumplimientos, entonces le hemos señalado mediante informes a las gaseras y hemos hecho incluso algunas reuniones y hemos tratado de convencerlos de que las cosas no hay que hacerlas así. Porque, vamos a ver, si son solo 3 gaseras, nosotros estamos en una condición de oligopolio en Costa Rica. Eso es una situación muy difícil para nosotros. Alguien dirá, ¿por qué no lo sancionan? Sí, claro, podemos sancionarlas, pero la sanción puede ser cierre. ¿Qué pasa si cerramos a las 3? ¿Quién vende gas? ¿Verdad? Entonces es un asunto que tenemos que tener convencimiento. Yo he sentido, por lo menos en las 3, digamos, en las 3 empresas, una motivación hacia cumplir y hacia cambiar, porque anteriormente había una disputa muy seria entre ellos, competencia desleal, donde se escondían cilindros, destruían cilindros. Nosotros como Ministerio de Ambiente hemos encontrado sitios ilegales en los cuales se ha distribuido gas, porque hay otro tema muy importante que aquí no se ha dicho. En el tema de cilindros hay un mercado negro, eso que menciona Eric, de que encuentran cilindros con menos peso. Resulta que nosotros nos hemos encontrado que esos cilindros no vienen necesariamente de las gaseras, sino viene de un distribuidor que le compró a la gasera y posteriormente toma el cilindro, le saca un poco del gas y de un cilindro llenan 2 o llenan 3. Y tienen, digamos, estos distribuidores retenido una cantidad de cilindros que están en muy mal estado. Por eso nosotros generamos dentro de estas directrices, aquí tengo la otra directriz, les estamos exigiendo a las gaseras que formalicen sus distribuidores, porque la gasera puede ser que entregue el gas directamente, pero también lo hace por medio de una figura de distribuidor que hasta el momento no está formalizada. Nosotros entonces al 31 de agosto, todo el distribuidor de gas que no pertenece a las gaseras tiene que tener un permiso de distribución de gas. Ese permiso lo da la Dirección de Combustibles. Para eso su vehículo tiene que cumplir con la normativa técnica centroamericana. Y si quiere tener un centro de distribución, tiene que cumplir. Y para eso tiene que tener permiso de salud, tiene que tener patente municipal, tiene que tener pólizas, tiene además que tener un sistema contra incendios. Todo esto lo estamos exigiendo a partir de final de este mes. Ya hay varios que se han acercado, pero sabemos que hay muchos que no se han acercado y la gente cree, como todo en Costa Rica, que la ley no se va a hacer cumplir y nosotros no nos va a temblar la mano por cerrar negocios. Ya los hemos hecho. Le puedo decir que hace 3 meses cerramos un centro de distribución de gas en forma ilegal en Alajuela que tenía 1.400 cilindros y todos esos cilindros en su mayoría estaban en muy mal estado. En octubre del año anterior decomisamos en Limón 3.800 cilindros que encontraban en muy mal estado y a partir de eso cancelamos una concesión de servicio público. Hemos hecho un operativo también y encontramos una bodega en Cartago, en el Huarco de Cartago, con 6.000 cilindros retenidos en forma irregular. Además hemos hecho algunos operativos en coordinación con el Ministerio de Salud. Encontramos un predio en Barrio San José que estaba en muy dudosa reputación, ¿verdad? Y a partir de ahí cerramos, cancelamos digamos la operación. Hemos hecho cosas importantes. Lo que pasa es que es una tarea difícil, se requiere de muchos recursos y estamos por eso tratando de coordinar con Reserva algunas acciones específicas, porque hay que ser claros. Al MINADA le corresponde por competencia
brindar los servicios públicos, cancelarlos o, digamos, aplicar medidas cautelares. Pero la calidad y la cantidad lo hace ARECEP. ARECEP ha hecho su labor también. Pero lo que está tal vez aquí debiendo es la aplicación sancionatoria, pero la vamos a aplicar. Es decir, ya creo que ya ha llegado bastante agua al cántaro, ¿verdad? Se le ha dado la oportunidad a las gaseras para que cambien esas prácticas. Sentimos que hay un cambio de actitud en las empresas. ¿Cuánto tiempo les van a dar a las gaseras para que cambien estas prácticas? Ya no más, o sea, ya el asunto, a partir de todas estas directrices que nosotros hemos dado, ya hay plazos aquí que se están venciendo. ¿Cuáles son esos plazos? 31 de agosto para formalizar su mercado de distribuidores, ¿verdad? O sea, formalizar su situación con estos distribuidores. Incluso para el 3 de noviembre hay un plazo para formalizar todos los autoconsumos de las empresas, que es otro tema que no se ha hablado aquí, pero es muy importante. La mayoría de gas de este país no se consume solamente por los cilindros portátiles, sino por los tanques estacionarios. Entonces le puedo decir que todos los moles de este país, todas las cadenas de restaurantes de comidas rápidas, todos los hoteles de ese país y la mayoría de empresas de nivel industrial que utilizan calderas utilizan gas. La mayoría de esos tanques de almacenamiento no tienen permiso. Se permitió que operaran sin permiso. Entonces nosotros le estamos poniendo un plazo máximo al 3 de noviembre para que formalicen su situación. Tenemos identificados alrededor de 5,000 tanques que no tienen permiso. Eso ha sido un problema de años. Hasta ahorita estamos haciendo acciones concretas para controlarlos. Ya hay muchos que se han acercado y afortunadamente, por ejemplo, los moles, la mayoría ya han ido formalizando su situación. 3 de noviembre se cierran estas gaseras. Se cierra. No, vamos a ver, el 3 de noviembre tienen como fecha límite el empresario que tiene un tanque de autoconsumo para formalizar su situación de permiso con la Dirección de Combustibles. Si después de esa fecha, igual que después del 31 de agosto, encontramos que una gasera le sigue vendiendo a distribuidores no formales o le sigue vendiendo gas a granel a empresas que tienen autoconsumos no formalizados con la Dirección de Combustibles, tenemos el asidero legal para cancelarle la concesión y en este momento sí lo vamos a hacer y ya ellos lo saben. ¿Tienen los recursos para poder fiscalizarlo? Por supuesto, obviamente tenemos una escasez, ¿verdad? O sea, como todo en el gobierno los recursos son limitados, ¿verdad? Pero las gaseras son 3, fácilmente nosotros podemos inspeccionarlas semanalmente si fuera necesario. Y lo vamos a hacer, y ya ellos saben y ya están avisados. Incluso hicimos un taller hace un par de semanas donde les presentamos el nuevo reglamento y les dijimos, mire, señores, tienen que cumplir con esa normativa y si no le cumple, vamos a aplicar las sanciones respectivas. Don Eric, ya para ir a modo de cierre, nada más, ¿son suficientes estas medidas que se toman desde el MINAE? ¿Cuál es la exigencia de ustedes que defienden al consumidor sobre lo que es sobre todo el tema de sanciones, que finalmente es lo que a la gente le preocupa? Sí, mire, aquí lo cierto del caso es que a pesar de que reconocemos en el MINAE un cambio en esta administración, dejó de pelearse en la Asamblea Legislativa y se dedicó a trabajar durante esta administración, lo cierto del caso es que desde nuestro punto de vista el marco legal no es suficiente para llevar adelante un verdadero proceso de control del mercado. En tal sentido, nosotros desde el 2011 presentamos el proyecto de ley 18.198, que está ahí en la Asamblea Legislativa, está en el lugar 33, no ha avanzado en la agenda. Creemos que es necesario que ese proyecto se convierta en ley de la República, ve los temas de seguridad, de trazabilidad, ve los temas de mercado tan importantes y que provocan la competencia desleal de la cual nos hablaba don Eduardo, y ante todo pues le procura los recursos al MINAE necesarios para que pueda llevar adelante la fiscalización del mercado. Lo cierto del caso es que sin cacao no hay chocolate, y en ese proyecto de ley pues también se establece los recursos necesarios para que la autoridad pueda precisamente fiscalizar no solo las envasadoras, sino también el mercado detallista, que es en donde los consumidores compramos el GLP. Perfecto, muchísimas gracias a don Eric Ulate y a don Eduardo Bravo por acompañarnos, director de combustibles del MINAE y también el presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica. Pero en este momento vamos a establecer contacto con nuestra